libertad. Y entonces de ahí pueden surgir otras dudas, otros pensamientos de qué conocemos como libertad. ¿A alguien le gustaría participar? Me gustaría escucharlos. Yo, Gopi. Cintia. Hola, Cintia. Gracias. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, para mí libertad significa pensamiento, acción y lo que siento, poderlo exteriorizar, poder hacer lo que quiero, lo que siento, poder surgir de lo que realmente me está diciendo mi ser y mi pensamiento, más mi ser, ¿no? Porque yo siempre empiezo del corazón a la mente y a la acción. Entonces, eso para mí es libertad, ser libre de expresarme, ser libre de hacer y de sentir. Gracias, Cintia. Así es. ¿Alguien más le gustaría participar? Me gustaría escuchar muchos conceptos de libertad. ¿Qué entendemos por libertad? De hecho, estuve leyendo, bueno, que de un filósofo que se llama Scheller, me parece, que él explica, dice, bueno, sería inevitable ser un filósofo y no pensar en libertad. El concepto de libertad es como algo básico para empezar a desarrollar como fundamentos filosóficos, ¿no? Es como la base de la filosofía de un filósofo, que se pregunte, ¿no? Ese concepto de libertad. Entonces, ¿alguien más que todos los filósofos que están aquí presentes? Bueno, igual, personalmente creo que libertad, bueno, es un concepto, como lo mencionas, muy importante, que tiene que conciliarse con demasiadas cosas, ¿no? Porque hay extremos donde se van a libertinaje y eso ocasiona menos libertad, ¿no? Es como cuando una persona viola los derechos de otra persona, al final se está quitando a sí mismo libertad. Entonces, de cierta manera, pienso que realmente libertad es cuando una persona puede actuar como mejor piense, como mejor decida, independientemente de cómo se sienta, ¿no? Porque por lo general confundimos que si yo hago lo que mis sentidos quieren, hablando sobre todo de los sentidos, pensando un poquito en lo que menciona Krishna, que por lo general somos controlados por los sentidos, que tienen un gusto particular y un disgusto particular. Para poner un ejemplo, no sé, a mi sentido del gusto le gusta fumar, ¿no? Pero yo intelectualmente sé que no es bueno para mi salud, no es bueno para la gente que me rodea, pero yo estoy apegado a que es un gusto que si yo pienso que soy yo y sigo fumando, a pesar de que yo sé y deseo, incluso tengo el deseo de dejarlo, pero no puedo dejarlo. Entonces, pienso que ahí es muy importante que la libertad se basa en la capacidad que tenemos de no dejarnos llevar por nuestras emociones y los gustos particulares de nuestros sentidos, que no siempre son los mejores, ¿no? Y podemos llegar a cambiar ciertas cosas en nosotros con cierto esfuerzo, o a lo mejor con cierta libertad o cierta facilidad, dependiendo qué tan libre eres, qué tan libres somos. Gracias. Gracias, Rivas. ¿Alguien más? Yo. ¿Ya? Yo. Bueno, ¿quién iba a hablar? No. Susana Trejo también tenía la mano alzada, pero perdón, ya me perdí de quién iba primero. Bueno, puedo leer unos conceptos que encontré por aquí para irnos desde las definiciones del diccionario y luego ya, por ejemplo, aquí dice que es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. O también es el estado o la condición en la que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona.
O también dice que se refiere a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad. Es que puede significar, como estoy de acuerdo con Srivas, que la libertad puede confundirse con, en un sentido, cuando estamos no claros en quiénes somos, ¿no? Que no tenemos claro cuál es nuestra identidad. En lugar de libertad puede convertirse en una prisión, en una cárcel, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una libertad de elección. Creo que es la única libertad que tenemos, es el libre albedrío. Entonces, decidir qué queremos en función a quiénes somos o a quiénes queremos ser, ¿no? Esa es como una libertad. Y el libre albedrío, dice uno de nuestros maestros, que solamente se puede ejecutar cuando tienes conocimiento. Si no tienes conocimiento básico, como es esto de quién soy en realidad, entonces la libertad puede ser como no absoluta, sino relativa, ¿no? Sino esa libertad que tenemos. Por ejemplo, en este mundo tenemos una libertad limitada, no tenemos una libertad completa, ¿no? Tenemos hasta cierto punto libertad, pero estamos como dentro de un marco, ya sea jurídico, ya sea social, ya sea físico, ¿no? Porque incluso mi libertad está coartada por mi propio cuerpo y mis propios pensamientos, ¿no? Yo misma puedo coartar o expandir esa libertad. Entonces, para mí el concepto de libertad real es cuando tienes conocimiento primero de quién eres, como alma espiritual eterna conectada con Dios, puedes tener y experimentar verdadera libertad, pero aún así eres dependiente, no es así como que totalmente vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí, en el sentido de que el alma quiere esa conexión con Dios, pero quiere esa dependencia, o sea, al final quieres esa libertad, pero es bajo la jurisdicción de Krishna, ¿no? Eso. Gracias, Alaksha. Sí, ¿alguien más? Susana Trejo, creo que tenía levantada la manita. No levanté la mano. Ok. Estoy muy concentrada escuchando a todos. Atajin, Sí, sí me gustaría, ¿qué sería más entonces un proceso de libertad o de ilusión cuando en realidad existe la libertad, o es un proceso de ilusión creado donde tú a través del pensamiento defines que estás en un proceso de libertad o no? Gracias. gracias, Mana Mohan. Ishta, Sí, aquí estoy. Bueno, yo solo quería como compartir algo. Justo hablabas de Schiller y la novena sinfonía de Beethoven está basada en uno de sus poemas. La llaman la Oda a la Alegría, pero no es la letra que normalmente conocemos en español, es mucho más compleja. Y habla sobre, bueno, o sea, la concepción en ese sentido, toda la novena sinfonía se desarrolla de tal manera que uno puede al final vislumbrar como el concepto de Schiller, ¿no? De la libertad y de la felicidad. Y él habla de justamente, ¿no? De lo que mencionaba Laksha, ¿no? De un acercamiento a Dios. Y en un sentido más profundo, como en los estudios sobre este poema, o sea, como a la conclusión a la que él llega es que uno tiene que desapegarse como de las concepciones materiales, ¿no? Como para poder llegar a una verdadera comprensión de la libertad, ¿no? Incluso en el himno se habla también se habla de la felicidad como resultado de esta libertad, ¿no? Pero una libertad en un sentido de acercarse también a Dios, de tener una relación con Él, porque pues en este mundo material siempre estamos sometidos, ¿no? Es muy difícil realmente considerarnos libres o sea, solamente como vislumbrando el mundo material, ¿no? Entonces, él habla
que uno tiene que estar consciente como de Dios, ¿no? Que está más allá. Y incluso se habla, ¿no? De vivir como hermanos, pero en ese sentido de ser conscientes de nuestro Padre, ¿no? Y de servirlo. Entonces, pues solo quería compartir eso. Sí, así es. Muchas gracias, Ishta. Ya más adelantito, ahorita que terminen de participar todos, les leo de este filósofo. Luis Serrano. Sí, pues la libertad es como algo natural del ser, pues los niños siempre quieren andar en aventuranza, ¿no? Haciendo y deshaciendo y se creen así, que están libres, claro, están protegidos por los padres. Entonces, similarmente, el alma condicionada, nosotros queremos esa libertad, pero estamos condicionados a las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Entonces, de alguna manera, la libertad en este plano absoluta, pues no está. Sin embargo, hay como esos parámetros y en otras tradiciones o religiones se menciona sobre el libre albedrío, ¿no? Pero el libre albedrío solamente es la facultad de decisión. Ajá. Y para tener libertad tienes que tener una responsabilidad. O sea, todas tus acciones, pensamientos y demás repercuten en una acción y tienes que también tener como esa responsabilidad de ello, ¿no? Y también la libertad tiene un límite. El límite es cuando afecta a otra persona, ¿no? Porque mi libertad está condicionada a la libertad de otra persona, ¿no? Entonces es como ahí ver un poquito que la libertad pues finalmente no es como absoluta. Sin embargo, dentro de las prácticas de yógicas, en el Astanga Yoga, en el último práctica que es Samadhi, se busca la liberación, ¿no? Pero esta ya sería una liberación como interna, donde te encuentras como los comentarios que dice Alaksha Srivas, de reconocerte, ¿no? De saber quién eres en realidad, de amarte a ti mismo, y entonces ahí ya encuentras también ese samadhi o esa libertad, que es la comprensión de tu ser, ¿no? Ese sería como parte de mi comentario. Muchas gracias, Luis Serrano. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? Creo que no, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a tener oportunidad con los demás conceptos. Bueno, pues como comentan, en efecto, ¿por qué mencioné por qué hice énfasis en este concepto de libertad y el verso 28? Porque en el significado, como les comentaba, Prabhupada explica que la libertad, él nos da libertad, ¿no? Nosotros, o sea, esencialmente nosotros somos entidades libres, ¿no? Es parte de nuestra esencia, ser libre. Pero ¿qué limita esa libertad, ¿no? Esa sería la cuestión, y todos ustedes están compartiendo sus opiniones y llegamos casi a la misma opinión. La libertad es coartada por nuestras acciones, ¿no? Porque evidentemente, como dice en el verso, el intercambio social es lo que causa sufrimiento a la entidad viviente. Entonces, y esto es debido al mal uso de la libertad, porque yo no puedo realizar un acto, no puedo tener una acción sin que alguien más sea afectado por esa acción, ¿no? Alguien puede decir, bueno, yo no lastimo a mis papás, a mis hijos, a las personas más cercanas, pero invariablemente nuestras acciones afectan a alguien más, al planeta, a los animales, ¿no? Ya siempre va a haber alguien que se va a sentir, que se va a ver afectado o beneficiado con nuestros actos. Entonces, ese intercambio social, ¿no?, que tenemos, es lo que de alguna u otra manera está causando
Si nosotros no estamos sufriendo, alguien más puede ser que esté sufriendo. Por ejemplo, el mismo hecho de que nosotros tomemos un vaso de agua o que comamos, ¿no? Es posible que esté causando daño a alguien más, ¿no? En este caso al planeta Tierra, ¿no? Si es que, por ejemplo, en el caso nosotros no tenemos esa concepción de cuidado, ¿no? Del agua, de que todo es energía del Señor Supremo. Mukunda, hijo, por favor, un momentito, gracias. Entonces, por eso quería hacer énfasis en este concepto de libertad, porque va ligado, ¿no? Con esto que nos está explicando en el verso 28. La reina Kunti explica que el Señor Supremo es el tiempo, es Kala, y por tanto Él es el que sanciona y que los sufrimientos vienen a partir de ese intercambio social, ¿no? Entonces, les voy a leer algo que encontré muy, muy bonito y que después, bueno, nosotros ya entendemos más o menos qué es libertad, pero cuál sería como el concepto de libertad que sería más favorable para nuestro avance y para que realmente nosotros seamos libres, ¿no? Entonces, voy a leerles una definición. Este es precisamente como hablaba Ishta de este filósofo Scheller, es una definición de libertad. Y entonces dice que se es libre en la medida que la totalidad de nuestra vida es efectiva y no partes y hechos individuales. Libre es originariamente un atributo de la persona y no de determinados actos como el querer, ni del individuo. Las acciones de un hombre no pueden jamás ser más libres que él mismo, pero la persona en concreto es tanto más libre cuanto más sea determinada por Dios como persona de las personas. Entonces, alguien puede refutar o alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que estar siempre dependiendo de una persona, de un ser, para ser libre? O sea, eso es como algo contradictorio, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino explica, él también hace como muchos estudios acerca de la libertad, muchos escritos, él trabajó arduamente para explicar ese concepto de libertad en el ser humano, y él explica que la libertad, nuestros actos nos hacen libres, pero ¿de qué manera? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahorita también les voy a leer esta parte de Santo Tomás de Aquino. Entonces, él explica, dice, la libertad que versa sobre lo que impulsa y dispone a algo determinado, aumenta y disminuye, se adquiere y se pierde. En la medida de lo que dispone, aumenta y disminuye, se adquiere o se pierde. Por tanto, en el hombre, esa libertad también aumenta y disminuye esencialmente a tenor de los diversos estados. Entonces, aquí Santo Tomás de Aquino nos habla de los hábitos, en concreto de los hábitos, de los buenos, de las virtudes, de los buenos hábitos que perfeccionan y hacen aumentar, acrecentar la libertad del hombre. Si nosotros no desarrollamos esas virtudes, buenas virtudes, gradualmente vamos coartando nuestra libertad. No somos libres porque nos atan, nos van atando esas acciones, ¿no? ¿Cómo nos van atando? Como les explicaba, ¿no? Que si simple y sencillamente, si yo, no sé, por poner un ejemplo, porque bueno, hay ejemplos más depende de las personas, más burdos, ¿no? Pero en el entendimiento, por ejemplo, que yo digo, yo no lastimo a nadie, pero tengo que tomar de la naturaleza ciertos alimentos, ¿no? Estoy haciendo una acción que para mí es buena, pero puede ser que para la plantita no, o para el planeta no, o para la tierra no, o para algún animalito que se alimentaba de esa planta no sé, ¿no? Por poner un ejemplo.
Entonces, todas esas acciones están relacionadas no solamente conmigo, sino con los demás. Todos estamos interrelacionados. Entonces, Santo Tomás de Aquino y muchos filósofos proponen que la libertad empieza desde que nosotros tenemos esa conexión con Dios, ¿no? Nos libera y alguien puede ayudarme a desmenuzar esa idea. ¿Por qué nosotros somos libres cuando dependemos de Dios? Yo tengo, bueno. Sí. Yo tengo Alaksha. Ok, yo tengo una pequeña idea, cortita, siento que la naturaleza del ser espiritual, del alma espiritual, es el servicio. El servicio, al igual que el ser espiritual, es eterno, lleno de felicidad, de conocimiento, y lo mismo pasa con Dios. Entonces, en realidad hay una interacción constante entre la entidad viviente, Dios y su creación. Entonces, por eso es que cuando nosotros experimentamos esta naturaleza de servicio, porque incluso Dios es el sirviente más grande de todos, ¿no? Es el sirviente eterno de todos, que a todos nos provee de todo. Entonces, cuando nosotros reciprocamos, estamos actuando bajo una ley de, digamos, natural, ¿no? Entre Dios, nosotros y la creación. Entonces, ahí es donde realmente experimentamos nuestra verdadera libertad, cuando buscamos el beneficio de esa creación y de esa conexión, de esa relación que tenemos entre estos elementos, ¿no? Eso. Así es. Gracias, Alaksha. Srivas. Gracias. Ahorita mencionabas ese punto. Creo que de una u otra manera se puede entender que la libertad, entre más separados nos veamos, más coartada se ve esa libertad. En el sentido de que si yo me veo diferente de cualquier otra persona aparte, pierdo capacidad de ver ¿cómo se puede decir? De ver ciertas necesidades que yo tengo en otro aspecto, ¿no? Bueno, ahorita me acordé de un verso del Bhagavad Gita donde Krishna habla específicamente de eso y que él usa un término muy interesante que es sarva bhutatma bhutatma, ¿no? Que en sánscrito, bueno, Prabhupada lo traduce que esa persona es querida por todos y todos son queridos por él. A ver si recuerdo ahorita el verso completo. Es yoga. Una persona que está absorto en el vínculo que tenemos todos, yoga yukto, ¿no? Y que es Vishuddhatma, que es un ser íntegro, un ser integral, ¿no? Y dice Vijitatma Jitendriya, y que es autocontrolado. Atma, Vijita Atma es un término muy interesante porque es un ser que se controla a sí mismo, ¿no? Y que controla sus sentidos, Jita Indriya. Y después dice ese término que mencioné al principio, Sarva Bhutatma Bhutatma. Esa persona es, Prabhupada lo traduce como es querido por todos y todos son queridos por él. Pero en ese término hay algo muy interesante porque textualmente, o más bien literalmente dice que él es parte de todos y todos son parte de él. Que él ve a todos como parte de sí mismo y que todos los demás lo ven a él como parte de ellos. Entonces, en ese sentido, es como la máxima expresión de la libertad cuando realmente podemos vernos unidos, ¿okay? Entonces ya no hay es lo que mencionamos de que la libertad termina donde empieza la libertad de otro, ¿no? Que a veces se menciona ese dicho de que mi libertad termina donde empieza la libertad de otra persona.
sino que realmente uno se ve como si la otra persona es libre, yo también me siento libre, ¿no? Entonces uno empieza a experimentar mayor libertad al ver bien a las demás personas. Y es un concepto bastante complejo, ¿no? Pero para no extenderme, lo que quiero decir es que entre más separados nos veamos, es posible que realicemos actos que cuarten nuestra propia libertad, ¿no? Porque si yo me veo separado de otra persona, entonces posiblemente voy a hacer cosas que lastimen a otras personas, ¿no? Y eso, de acuerdo a la naturaleza, eso hace que nosotros gradualmente perdamos nuestra capacidad de elegir, ¿no? Se nos empiezan a poner nuevas jaulas, nuevas formas de encarcelamiento, de cierta forma. Y es un concepto bastante complejo, me parece, no alcanzo a expresarlo plenamente. Sí, Claro. pero espero poder aportar con eso. Gracias. Gracias, Rivas. Y bueno, para concluir como el tema de libertad, que es muy amplio, como dice Rivas y como podemos ver, si nosotros entendemos que la libertad también depende del otro, ¿no? Que nosotros seamos libres también depende que el otro sea libre, pues bueno, podemos empezar a también ser un poco más conscientes, ¿no? De nuestros actos hacia con los demás, hacia con nuestro entorno. Para que gradualmente podamos disfrutar de esa libertad que todos deseamos, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al siguiente tema y también les dejo de tarea que, como buena pedagoga, que estudien a Santo Tomás de Aquino. Hay muchos muy buenos escritos acerca de libertad y que están relacionados, obviamente él era un cristiano, ¿no? Entonces todas sus aportaciones estaban muy ligadas a la filosofía de Aristóteles y toda su enseñanza, ¿no? Toda su formación cristiana. Entonces, bueno, el verso 30, como les comentaba, las dos palabras que yo rescaté fue imparcial y equitativo. Entonces, creo que la mayoría entendemos que es imparcial y equitativo. Y aquí me pareció algo muy importante en la aplicación, ¿no? La aplicación práctica a nuestra vida. Se menciona que, bueno, Krishna es imparcial y equitativo con todos, es decir, que derrama su favor a todos, ¿no? De manera igualitaria, ¿no? Entonces, pero en ese verso también se explica que a veces pareciera, o algunos piensan que él es parcial, o sea, que tiene cierto favoritismo hacia ciertas personas, pero en el significado Prabhupada nos explica que no es así, que en realidad es como el sol, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa analogía, que el sol esparce sus rayos a toda la humanidad sin distinción. De esa manera Krishna esparce su favor, su misericordia, su amor, ¿no? Y algo que me pareció importante de rescatar aquí también es que a veces parece que él es parcial porque las personas, a pesar de que él distribuye su amor, su misericordia a todos, algunos no queremos tomar, ¿no? Aún así la recibimos, pero muchos de nosotros no tenemos aún esa necesidad, esa facilidad para poder aceptar, ¿no? El favor del Señor. Y entonces pareciera que Él solamente distribuye ese favor hacia con ciertas personas, pero en realidad es que esas personas son más receptivas a aceptar esa misericordia, ese favor de Dios, ¿no? Y explica Prabhupada, por ejemplo, que nosotros, sus
sus seguidores, los seguidores de Dios más fieles, no son una comunidad mercantil, ¿no? Porque ellos pueden prestar servicio a Dios sin recibir algo de valor, ¿no? Lo único que quieren es como darle a Él. Pero en realidad sí lo recibimos, ¿no? O sea, es como Alaxia decía, es un intercambio de amor, ¿no? El Señor Supremo, nosotros le damos, Él nos da, aunque Él no necesite nada. Él no necesita comer, Él no necesita nuestro amor en realidad, pero parece que tiene hambre solamente para favorecernos a nosotros. Parece que necesita de nosotros para favorecernos a nosotros, para beneficiarnos a nosotros. Entonces Él siempre está pensando en nuestro beneficio, no en su beneficio. Y así los seguidores más excelsos y determinados, ¿no?, de Dios tienen esa misma actitud, ¿no?, de darle sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿no les ha pasado, por ejemplo, yo me puse a pensar esta parte, o sea, cómo Prabhupada nos quiere instruir acerca de estos aspectos, estos conceptos en nuestra vida? Por ejemplo, yo me puse a pensar, algunas personas explican que se acercan a Dios para obtener algo, ¿no? Esperan obtener algo de Él, o se acercan a Él en momentos de necesidad, ¿no? Imagínense cómo bueno, Dios, porque Él es diferente a nosotros y Él es el más inteligente, es el más hermoso, el más poderoso, etcétera, pero aún así Él es una persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verlo como una persona. Entonces me puse a pensar, yo algunas veces no me siento bien cuando alguna persona, algún amigo, algún familiar, no sé, ¿no?, se acerca a mí para pedirme algo, solamente para pedirme algo, espera algo de mí, ¿no?, o me llama nada más cuando necesita algo de mí. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Entonces, imagínense Dios cuando nosotros nos acercamos a Él solamente cuando estamos enfermos o cuando necesitamos algo o necesitamos su favor. Me puse a pensar, bueno, también ha de ser difícil para Él entender. Él, en el entendimiento de que es una persona también que siente, que tiene sentimientos, ¿no? Que aunque Él está apartado de todo eso porque Él es la persona suprema, pero bueno, es algo que también nos pone a pensar y a reflexionar, ¿no?, nuestros actos. O sea, si a mí, yo cómo me estoy sintiendo, otra persona cómo se sentiría, yo no podría tratar así tampoco a Dios. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Más o menos. Pero yo creo que en el caso de Dios, más es como, ¿qué tipo de relación es la que queremos con Él? ¿Una relación de intereses o una relación de amor? ¿No? Yo también he pensado en estos relacionamientos un poco impersonales, como por ejemplo si uno se acerca con su papá solamente porque tiene la billetera y solo le voy a pedir dinero para irme a pasear con mis amigos, y nunca pregunto, oye papá, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? Vamos a pasear juntos, caminemos, ¿no? Entonces son formas de relacionamiento. ¿Qué tipo de relación es la que yo quiero cultivar con aquella persona? Probablemente el papá diga, no, está bien hijo, pues toma el dinero y vete a pasear, ¿no? Y no hay problema. A lo mejor el papá en el fondo, o sea, no está esperando algo a cambio, pero él lo que quiere es tener una relación contigo, ¿no? Entonces, yo creo que pasa lo mismo con Dios, no es porque Él es ilimitado y nos puede dar absolutamente todo lo que necesitamos, ¿no? Desde el aire, el sol, la comida, el alimento, la gente a nuestro alrededor, las situaciones, tantas cosas que nos provee, y para Él es
como nada, o sea, es muy poquito, ¿no? O sea, pero no es el punto de lo que él pueda o no pueda dar, sino es el punto de cómo queremos, él quiere experimentar una relación con nosotros y nosotros, el alma, si nos conectamos realmente con el alma espiritual quiere una relación con Krishna, ¿sí? Pero la mente y los sentidos quieren un montón de cosas, quieren disfrutar y quieren ser y poseer y controlar cosas, ¿no? Entonces, digamos que para poder conectarnos con Dios, a veces tenemos que desconectarnos un poco de esos sentidos o conectar esos sentidos, poner esos enchufes en el otro lado de la experiencia humana, ¿no? Eso. Así es. Entonces Dios es una persona y así como nos relacionamos con los demás, podemos hacerlo con Dios, ¿no? De la misma manera. No solo en momentos de necesidad, aunque obviamente Él está ahí siempre que lo necesitamos. Y pues sí, ¿alguien más me gustaría contar algún ejemplo de lo que hemos hablado? Alejandro Rubio, Gokulananda, Lourdes, ¿quién más está por ahí? Adriana. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente verso, a los siguientes versos que son los últimos, que es el 35 y el 36, en que se concluye, como les decía, que oír, recordar, cantar, repetir las narraciones acerca de Dios es lo que nos va a liberar, nos va a quitar el sufrimiento, ¿no? A los seres. Entonces, el estudiar las narraciones que hablan de Dios es de los procesos más importantes y esenciales. Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué piensan que es importante eso? ¿Ustedes que lo han experimentado o pueden hacer alguna analogía en su vida práctica de por qué es importante escuchar de cualquier tema? Pues sería, en realidad es un hábito, ¿no? Por eso el cuerpo es tan perfecto que tenemos como dos oídos y una boca, porque es para aprender esa parte de escuchar mejor, ¿no? Entonces, en el verso que es de Sravana Kirtanam Vishnu Smaranam, nos muestra la importancia de que a través de lo que escuchamos, lo podemos recordar, ¿no? Y volver a pronunciar. Entonces, un hábito, yo lo considero así. Ya antes de experimentar, inclusive, en alguna práctica física o sensorial, siempre escuchas, ¿no? Oye, ¿me puedes contar cómo te fue o cómo es esa experiencia, ¿no? Para más o menos tener un panorama y poder tener... Sí, gracias Luis. Sí, efectivamente, como dice Luis, es muy importante escuchar, el proceso de escuchar es muy importante. En el caso de escuchar las narraciones de Dios, las historias de Dios, acerca de Dios, revive nuestra perdida relación con Él, ¿no? Y esto es algo que todos podemos experimentar, no solo con Dios, ¿no? O sea, yo me puse a pensar, por ejemplo, el otro día estaba escuchando en el radio o un artista que ni me acuerdo bien su música, la verdad, pero le estaban haciendo mucha propaganda, ¿no? De, ay, escuchen que tiene un disco muy exitoso, de canciones, no sé qué. Me puse a pensar lo poderoso que era el escuchar, ¿no? O sea, ni siquiera conocía yo los artistas, pero dije, ay, a ver, voy a apuntar el nombre para ver qué canciones están, ¿no? Están anunciando que son tan maravillosos. Entonces, eso es lo que hacen los medios de comunicación, ¿no? A través del oído
en el caso del radio, ¿no? La televisión pues es también, aparte del oído, es visual. Pero a través del oído constantemente nos están, ¿no?, hablando de ciertos temas en específico hasta que nosotros adquirimos como ese gusto, ¿no? Si no teníamos el gusto, lo vamos adquiriendo, incluso de la música, ¿no? Si vamos en el transporte público, no sé, ¿no? Música que no nos guste, si constantemente la escuchamos, después vamos hasta tararear ciertas canciones. Entonces, es así de poderoso, ¿no?, el sentido de escuchar. Entonces, es muy importante que nosotros elijamos, ¿no?, qué es lo que queremos escuchar, a quién queremos escuchar. Porque de manera consciente o inconsciente, lo que escuchemos va a repercutir en lo que nosotros vamos a querer después, en nuestros deseos. Entonces, a todos nos ha pasado eso, ¿no? Si queremos escuchar, si queremos aprender acerca de un filósofo, de un personaje histórico, de, no sé, de un pintor, ¿qué es lo primero que hacemos? Escuchar sobre él, ¿no? Vemos documentales, leemos, no sé. Y la palabra nos entra, ¿no?, por el oído, pero en este caso, escuchar de Dios nos entra por el oído y se establece en el corazón. Hablar acerca del Señor es de los procesos más importantes y bueno, todos nosotros ahora lo estamos haciendo y ya son las 8:54 y espero que pues les haya gustado esta lectura y si alguien tiene algún comentario sobre todos los versos, alguna opinión, algo que decir, pues yo voy a parar ya aquí y les agradezco mucho a todos pues por su tiempo, porque diariamente ustedes tienen esa constancia de escuchar y que ya están en el proceso de purificar su corazón, de empezar una mañana agradable y feliz, sin sufrimiento. Muchas gracias a todos. Yo quisiera comentar algo. Sí. Antes que nada, muchas gracias, Gopi, por la clase tan linda. De lo que comentaban ahorita de la importancia de escuchar, ¿no? Complementando un poco lo que decía Luis, también creo que tiene que ver con la mala memoria que tenemos, ¿no? Lo importante es estar como taladrándonos nuestro cerebro, pero con algo positivo. Me acordé, alguna vez escuché que una empresa de refresco muy famosa que todos conocen gasta un porcentaje increíble de sus utilidades en publicidad, ¿no? A pesar de que todo el mundo la conoce, todo el mundo ubica sus colores, todo el mundo conoce su nombre, su sabor, tienen que estarnos taladrando constantemente que están ahí porque igual la mente se nos va, ¿no? Porque, o sea, a ese nivel, y pues entonces, aún más relacionándolo con Dios, creo que sí es muy importante pues nosotros mismos buscar personas que nos hablen de Dios, nosotros mismos hablar de Dios a los demás, a nosotros mismos, leer, escuchar clases, estar en esas reuniones, porque pues si no, pues igual por la misma naturaleza se nos va, ¿no? A nosotros mismos. Y de lo que estaban hablando hace rato de libertad, ayer estaba pensando un poco en ese tema, de que me da mucha tristeza cuando escucho personas que les dicen, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad y que tienen que dejar algún hábito, ¿no? O sea, como fumar, beber o comer algún tipo de alimento, y que dicen, no, yo no quiero eso, yo prefiero morirme, pero feliz haciendo lo que me gusta, ¿no? Y a mí se me hace tan triste, porque me doy cuenta en ese momento que lo que ellos consideran que vienen a hacer a este mundo es simplemente disfrutar, ¿no? Es ser felices. Pero como que no se entiende esa parte de que se me queda muy grabada la frase que todos conocen de el que no vive para servir no sirve para vivir. Y cuando realmente vienes a esta vida a nada más a disfrutar y que no te importa si te vas a morir y con tal de no dejar de ciertos hábitos que son nocivos, no sé, se me hace muy triste. Y pues ojalá que entre todos logremos, empezando con nosotros, nuestra conciencia, cambiar un poco la conciencia de los demás y tener un impacto positivo en este planeta. Es todo. Muchas gracias, Gopi. Y gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Tribas, ¿querías comentar algo? Sí, muchas gracias.
Bueno, igual compartirles algo que acabo de tener como le llaman, un ajá, así de, oh, wow, yes. Se los quiero compartir. Hace tiempo aprendí de memoria un verso que personalmente me causaba mucha controversia, que no terminaba de entender, solamente me lo aprendí precisamente por eso, porque no lo entendía. Y es un verso que está más adelante en el Bhagavatam, lo vamos a leer. Es el tercer canto, estamos en el primero, donde se explica que el sonido, dice, el sonido nace de la ignorancia, ¿no? Tamasa Bhuta Sukshmadir, o sea, el elemento más sutil de todos, que es el sonido, ¿okay? Nace de la ignorancia. Y del sonido surge el espacio. En el tercer canto se habla de cómo es el proceso de la creación. Y ahí habla que el sonido precisamente en el mundo material, y ahorita estoy captando que ese es en el mundo material. Entonces, si del sonido se crea el espacio, es nuevamente cuando uno escucha de sonidos espirituales, y por eso es tan importante, cuando uno escucha acerca de Dios, de lo que es eterno, se crea un espacio diferente. ¿Sí? Y obviamente ya este tipo de sonido es una calidad diferente, porque el Bhagavatam habla de los espacios materiales, que podemos llamarles espacios temporales, y también hace mucho énfasis que una persona que desarrolla conocimiento no está pegado a los espacios temporales, precisamente por eso, porque son temporales, y se apega a aquello que es eterno, aquello que es permanente, a lo que es verdadero. En ese sentido, el sonido es muy importante porque si uno está escuchando constantemente de aquello que es permanente, de aquello que es sustancial, más allá de lo material, si bien no es algo que nosotros creemos, no lo creamos como a diferencia de la materia, o sea, la materia se puede crear a partir del pensamiento y del sonido, ¿no? Si uno profiere, de hecho, hay mucha literatura actualmente en esta época que habla de que primero tienes que hacer tus declaraciones y sí, tienes que decidir que vas a ser rico, que vas a hacer esto, que vas a hacer el otro, y todo empieza por el sonido. Pero el Bhagavatam nos exhorta a que dejemos eso de lado, porque todo lo que podamos crear con esos sonidos temporales, con esos sonidos materiales que nacen de la ignorancia, es temporal y no tiene sustancia. Y por el contrario, si nosotros estamos absortos en discutir acerca de lo eterno, de lo absoluto, de Dios, de la belleza absoluta, de la fortaleza absoluta, de la riqueza absoluta, de la verdadera sustancia, entonces nosotros empezamos a despertar nuestra conciencia y empezamos a limpiar esa ignorancia, ¿okay? Y a sustituir todo lo temporal y la atracción de los sentidos hacia lo temporal, y empezamos y nuestros sentidos empiezan a atraerse hacia lo eterno, hacia lo absoluto, hacia Dios. Entonces, bueno, me tengo aquí, pero es algo que ahorita, ese verso que tenía de memoria hace mucho y que de vez en cuando lo repasaba y decía, pero ¿por qué? ¿Cómo que de la ignorancia surge el sonido? No comprendía, y ahora, bueno, son como esas dos vertientes. Dependiendo tú qué escuches, vas a crear o un espacio temporal, material, que al final vas a perder y te va a causar sufrimiento, o vas a despertar tu conciencia divina, conocimiento eterno, conocimiento del absoluto, conocimiento de tu relación, de ti mismo, que eres eterno, de tu relación, de Dios, y de tu relación que tienes con Él, que también es eterna. Y entonces es como se detiene el sufrimiento. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Rivas. Pues muchas gracias a todos, y ya para finalizar quiero cerrar esta sesión con una frase de Santo Tomás de Aquino, y dice: la libertad no es estática, sino que está sujeta a un crecimiento y puede llevarse a plenitud a través del desarrollo de las virtudes.
Y bueno, pues muchas gracias y espero que tengan un lindo día siempre. Gracias, Gopi. Muchas gracias. Muy bonita tu clase, gracias. Muchas gracias. Abrazos. Gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Chivas. Gracias. Gracias. Tengan bonito día. Adiós, Gracias, buenos Lourdes. días. Adiós. Bye. Bye.